Bien, continuando un poco con membrana plasmática, lo último que estuvimos hablando, eh, nos centramos hasta el momento de estudiar todas cosas generales de membrana y hasta el momento venimos estudiando un poco todo lo que tenga que ver con los fosfolípidos. Ya vimos que son los lípidos más abundantes de la membrana y que van a tener una serie de cosas a tenerse en cuenta como las familias de fosfolípidos que existen. Fundamentalmente el grupo alcohólico que presentan es lo que define esa familia a la que pertenecen. Estudiamos a los fosfolípidos más comunes, que son los glicerofosfolípidos, con toda su estructura. Hay que saber bien cómo está formada la cabeza, cómo están formadas las colas, que las colas son ácidos grasos o cadenas carbonadas de ácidos grasos, que generalmente una se presentaba saturada y la otra insaturada. Por su parte, la cabeza tenía el alcohol, en el caso de los glicerofosfolípidos sería el glicerol. Dos de los tres carbonos del glicerol se unen a los ácidos grasos, el tercer carbono se une a una molécula de ácido fosfórico, y ese ácido fosfórico a su vez se une con una molécula que es variable, que se denomina radical, y que va a ser importante porque dependiendo de ese radical, ¿sí? Eh, el tipo de fosfolípido que estemos hablando. ¿Sí? Bien. También estuvimos hablando de eh, la ubicación en cada monocapa de los fosfolípidos. Ya vimos que son elementos que no se ubican al azar dentro de la membrana, sino que cada sector tiene su ubicación específica en cada monocapa correspondiente. ¿Sí? Em, la fosfatidilcolina y la fingomielina son elementos de la monocapa externa, mientras que los demás fosfolípidos se ubican y están confinados a lo que es la monocapa interna. ¿Sí? También sabemos que no todos los fosfolípidos se presentan en las mismas cantidades, sino que eh, van a tener algunos que predominen en mayores cantidades que otros, ¿sí? Y hay otros que son poco representativos en cuanto a su cantidad. ¿Cuál era el fosfolípido que era menos representativo en cuanto a cantidad de entre todos? El Fosfatil inositol. inositol. El fosfatilinositol, pero que haya menos no significa que sea menos importante. El fosfatilinositol era un componente que, si bien se encontraba en pocas cantidades, cumplía una función muy importante en todo lo que tiene que ver con la transmisión de mensajes hacia el interior celular. ¿Sí? Hay veces en que una célula recibe distintos mensajes o estímulos desde el exterior y a través de la membrana se perciben esos mensajes que mediante una serie de reacciones en cascada van a ir produciendo una serie de efectos hacia el interior de la célula con el objetivo de que ese mensaje llegue de forma correcta y que en función de eso la célula pueda pueda determinar una respuesta. ¿Sí? Bien. La ubicación de cada fosfolípido en cada monocapa es a tal punto importante de que, si están fuera de su lugar, pueden llegar a producir varios efectos que pueden llegar a ser dañinos para la célula. ¿Sí? Les comentaba el caso de la fosfatilserina, que generalmente tiene que estar del lado de adentro. Si por alguna razón, como toda cosa vieja, ¿no? Como toda cosa que se va deteriorando, las células pueden sufrir un deterioro con el paso del tiempo, y ese deterioro se va a traducir en un mal funcionamiento, que algunas cosas que antes funcionaban bien dejen de funcionar, ¿sí? Y relacionando con los movimientos de los fosfolípidos, les comentaba que hay movimientos que se hacen dentro de una misma monocapa, y hay uno que es particularmente raro, que era el flip-flop,
que rara vez se hacía de forma espontánea. Para poder realizarse el flip-flop, eh, la mayoría de las veces se recurre a una enzima que se encarga de traslocar al fosfolípido desde una monocapa a la otra, eh, colaborando en colocar en el lugar adecuado a cada fosfolípido, ¿sí? Son enzimas que pueden aparecer ya en el sitio de fabricación, o sea, en el REL, para posicionarlo ya en el REL al fosfolípido en su monocapa correspondiente, o pueden haber flipasas también en la propia membrana plasmática, ¿sí? Para eso es importante saber la correlación que existen entre las monocapas de la membrana plasmática y las monocapas de algún organoide o vesícula en particular. ¿Todos saben eso? La correspondencia de monocapas. Sí, Cris. Sí, Sí. Cris. Eso es importante, ¿sí? Eso es importante porque nos orienta de acuerdo a cómo vos veas que el elemento viaja, después va, cuando llegue a su destino, cómo va a quedar en su destino. ¿Se entiende, no? Recuerden que las primeras que van a tomar contacto acá, cuando la vesícula se vaya a fusionar con la membrana plasmática, ¿cuáles eran las caras de la vesícula y de la membrana que iban a tomar contacto primero? Las citosólicas. Las caras citosólicas de ambas iban a tomar contacto en un primer momento. Y de hecho, de esa manera permanecen. La cara citosólica de la membrana quedaba directamente conectada con la cara citosólica de la vesícula y la cara matricial de la membrana directamente conectada con la cara luminal de la vesícula. Por eso, si un elemento viene viajando acá dentro de la luz de la vesícula, cuando la vesícula se termine pegando con la membrana, se termine fusionando con la membrana, esos componentes que estaban ahí guardaditos en el centro, en el corazón de esa vesícula, terminan mirando hacia el exterior celular. Por eso, tengan presente, porque se puede llegar a preguntar algo así, como que dentro de la célula, ¿sí? En los organoides o en las vesículas, su compartimiento luminal sería equivalente al compartimiento matricial de la membrana. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. El compartimiento luminal de un organoide o vesícula sería equivalente al compartimiento matricial de la membrana plasmática. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Es verdadero. Incluso, ¿se acuerdan que en la membrana plasmática, como había distinta distribución de componentes, se generaba una diferencia de cargas eléctricas? ¿Recuerdan cómo se llamaba esa diferencia de carga eléctrica que había entre un lado y el otro de la membrana? Potencial transmembral. Potencial transmisión. Eso era el potencial transmembrana, que era electro negativo en el interior y electro Positivo. electro Positivo. positivo, ¿dónde? En el exterior. En el exterior. ¿Por qué les comento esto? Porque esta distribución de cargas también se la lleva hacia los organoides. ¿Sí? La monocapa externa o matricial, ¿a quién era equivalente? Al exterior de la célula. ¿Eh? A la matriz. La monocapa externa o matricial de la membrana, ¿a quién era equivalente en la vesícula? A la La monocapa monocapa A la luminal. monocapa interna. A la monocapa interna o luminal, o sea que si acá en la monocapa matricial predominan las cargas positivas, en el compartimiento luminal de la vesícula también van a predominar las cargas positivas. ¿Me siguen? Sí, Cris. Y si en el compartimiento citoplasmático de la membrana hay predominio de carga negativa, en el lado citoplasmático de la vesícula o de un organoide,
o de un organoide también, van a predominar las cargas Negativas. negativas. Por eso es importante entender la equivalencia entre una monocapa y la otra, porque tienen un comportamiento, se puede decir parecido, pero hay que tenerla bien en claro el cómo se van pegando las cosas y cómo se van conectando, ¿sí? Hasta desde el punto de vista eléctrico son equivalentes, solamente que los lados citosólicos de la vesícula y de la membrana son equivalentes desde el punto de vista eléctrico, o sea, son negativos de carga, y el lado luminal de carga positiva es equivalente al lado matricial de carga positiva también de la membrana plasmática. Necesito que me digan si todos entendieron esto que estoy diciendo. Sí, Cristian. Sí, Cris. Sí, profe. Bien, 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 bien. Vamos ahora, vamos ahora a continuar con la parte que nos corresponde hablar ahora, que es la parte de los glucolípidos. ¿Sí? Recuerden que los lípidos, los únicos lípidos que tienen capacidad de formar bicapas por sí mismos son los fosfolípidos, que recién hasta el momento nos centramos en hablar de ellos fundamentalmente. Hablamos de sus movimientos, hablamos del principio de autoagregación también, donde les comentaba de las formas de organización que tienen al contacto con el agua. ¿Verdadero o falso? Todos los lípidos de la membrana son estructuras anfipáticas. Falso. 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 ¿Eh? Falso. Falso. ¿Todos los fosfolípidos dijiste, Cristian? Todos los lípidos Falso. son Verdadero. estructuras anfipáticas. Verdadero. Todos los lípidos tienen Todos esa los lípidos característica. son anfipáticos. Todos los lípidos son anfipáticos. Eh, Me gusta que por ahí duden, porque cuando en una oración aparece la palabra adelante, ¿no? El prefijo, o sea, la primera palabra, la intro a una oración que diga todos o ninguno, ¿sí? O ningué, como se dice acá en Brasil. Ah, fantástico también. Se Sí, pues. resentía Mucho parte. Brasil, la Cris. Ya empezó a aprender el idioma y todo. No, pero en El otro serio, día nos hablabas en chino y ahora en portugués. ¿viste? Estoy ampliando mis idiomas. No, pero ¿cómo es? Me gusta que piensen el todos y ninguno, que le duden, digamos, porque es cierto, la mayoría de las veces que aparece en una pregunta de examen la primera palabra todos o ninguno, eh, hay que dudarlo, porque la mayoría de las veces siempre hay alguna excepción a la regla, ¿sí? La mayoría de las veces siempre hay una excepción a la regla, pero en este caso en particular para los lípidos y decir que son estructuras anfipáticas es correcto. ¿Sí? Todos los lípidos de la membrana son de comportamiento anfipático. O sea que tienen una parte hidrofílica y una parte Hidrofóbico. Hidrofóbica. 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 ¿Está? Gonza, querido, ¿todo bien? Bien, buenísimo. Bueno, vamos a pasar a hablar entonces de nuestro segundo componente lipídico, que son los glucolípidos. ¿Sí? Acá les muestra las características de las moléculas hidrofílicas e hidrofóbicas. Acuérdense que en una estructura anfipática tiene un sector hidrofílico y un sector hidrofóbico. Bueno, el sector hidrofílico se va a disolver fácilmente en agua, se va a relacionar correctamente con el agua, va a interactuar, ¿bien? Y son generalmente sectores polares con carga eléctrica. Mientras que las moléculas hidrofóbicas, el sector hidrofóbico, no se disuelve en agua, se agregan y repelen al agua. Se agregan quiere decir que se agrupan.
¿Sí? Ah, dice se agrupan, es lo mismo. Se agregan o agrupan y repelen al agua, son no polares. ¿Sí? Bien. Ah, bueno, gracias. Eso para los distintos sectores de cualquier molécula lipídica, ¿sí? De los fosfolípidos ya comentamos todo, ¿sí? Acá tiene, bueno, la aclaración del fosfatilinositol como mensajero celular, acuérdense por favor de eso. La fosfatilcerina tiene carga negativa, ¿sí? Eso lo podríamos agregar ahí. La fosfatilcerina de carga negativa, ¿sí? Todo lo que ya estuvimos hablando. Acá les muestra alguna, fíjense la estructura realmente cómo es la estructura química del fosfolípido. Acá se ve, bueno, el sector de la cabeza, que es el sector hidrofílico, y el sector de las colas, que es el sector hidrofóbico. ¿Sí? Ahí les muestra una cola recta y una cola con un ángulo. ¿A qué se debería esa desviación? A un doble enlace. A la presencia de un doble enlace. ¿Sí? En este caso en particular le está mostrando el ejemplo de la fosfatidilcolina, que era el fosfolípido más abundante. ¿Sí? Ahí se puede ver el glicerol, el fosfato, que sería el ácido fosfórico, ¿sí? Y en este caso, ¿qué sería la colina? El El radical. radical. ¿Eh? Un radical. El radical, ¿sí? Es el radical de la molécula, que es lo que le da el nombre, ¿sí? Miren cómo se ven las cadenas carbonadas, ¿ven? No es tan simple como yo lo dibujé. Fíjense cómo químicamente es un despelote bárbaro, ¿sí? Pero en toda esta estructura la cabeza se lleva bien con el agua, las colas mal con el agua. Por eso siempre les digo, los cabeza limpia, culo sucio, ¿tá? Como forma de acordarse fácil. La cabeza se lleva bien con el agua, las colas le esquivan al agua. Y esa misma, fíjense cómo la misma estructura después determina el principio de autoagregación. Porque el hecho de que sea una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica hace que, a ver, el fosfolípido no se puede romper a la mitad y decir, bueno, vos que te gusta el agua, andá al agua y yo me quedo acá al costado para no tocar el agua. No. Entonces, el fosfolípido tiene que buscar una alternativa para tratar de que ellos puedan agruparse para que los dos sectores queden cómodos. El sector que le gusta el agua se relacione con el agua y el sector que esquiva el agua se esconda de ella. ¿Sí? Lo mismo, ¿sí? Ahí le está mostrando, fíjense cómo el sector del medio, el sector del medio de la membrana es el más grueso, el más difícil de atravesar y está formado por las partes hidrofóbicas. Ese va a ser, esto es algo fundamental tener presente porque cuando después pasamos al tema transporte, las cabezas nunca resultan un sector difícil de atravesar. Las cabezas no son el problema a la hora de atravesar la membrana. El sector difícil de atravesar es el sector de las colas. Este es el verdadero desafío cuando una molécula quiere pasar la membrana. Este es el sector más difícil de atravesar. Entonces, por eso les decía, si ustedes analizan qué características tiene ese centro, que es hidrofóbico, sin carga, ¿sí? No polar, digamos, todas las moléculas que se parezcan más a ese centro hidrofóbico van a poder pasar más fácilmente, ¿sí? Cuanto más pequeña la molécula y más liposoluble sea, ¿sí? Más fácil pasa. O si vos colocás a la sustancia en aceite, al colocarla en aceite, estás haciendo que esa molécula se vuelva más liposoluble. Entonces, si agregáramos una sustancia en aceite, ¿cómo influiría eso en su pasaje por la membrana? ¿Favoreciéndola o entorpeciéndola? Favoreciendo. Favoreciéndola. Favoreciendo.
porque al colocar vos una molécula en aceite, la estás transformando, la estás haciendo más liposoluble. Entonces, mejor que sea más liposoluble, considerando que el centro de la bicapa es también liposoluble. ¿Sí? Entonces les favorece el transporte. Cuanto mejor se lleve con el centro hidrofóbico de la membrana o de la bicapa, más rápido va a pasar y mejor va a pasar. Bien. Esta es la estructura de los fosfolípidos, más compleja desde el punto de vista químico, ¿sí? Esto es lo que les decía, fíjense, hay grupos aminos, grupos carboxilos que después van a ir conociendo con Mati cuando vean la parte química, ¿sí? Y fíjense que los fosfolípidos tienen en algunos grupos químicos de ellos cargas eléctricas, tienen cargas eléctricas, pero eh, como tienen algunos sectores de carga eléctrica positiva y otros negativos, ¿sí? Eso es como que se fueran anulando una con una positiva con una negativa. Una positiva con una negativa, una positiva con una negativa. Pero en este caso, por ejemplo, la fosfatilcerina, que ahí la aclara también que tiene carga negativa, fíjense cómo la carga positiva se neutraliza con una negativa y aún así me queda una carga negativa. ¿Sí? O sea que en el balance total de sus cargas, por eso queda con carga negativa. ¿Sí? Colabora, como ella está del lado de adentro, como ella está del lado de adentro, colabora en cierta forma con el potencial transmembrana que es electronegativo desde adentro, ¿sí? Pero si nos llegan a decir en el examen que la fosfatidilcerina es responsable de la totalidad de cargas negativas del interior de la membrana, ¿qué les parece que sería eso? Es Falso. 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 No es solamente la fosfatidilcerina la que determina las cargas eléctricas negativas del interior. Hay una serie de factores que van a influir en que ese lado de la membrana sea electronegativo. Pero no solo la fosfatidilcerina. Ella colabora, pero no es la única determinante de la carga negativa del interior. Lo mismo, lo del principio de autoagregación, fíjense, al ser anfipático y tener, esto también es importante, anteriormente no se los había comentado, pero no es algo que por ahí, desde el punto de vista funcional, si se quiere, o si no es algo que llame mucho la atención o algo que uno se centraría en estudiar, pero se los aclaro para que lo agreguen en su apunte. Creo que igual en el apunte de membrana plasmática que yo les pasé, creo que les dice. En el libro que la cátedra usa como referencia, que es el Albert Bruce, menciona que los fosfolípidos toman una forma cilíndrica. Y así como les dice acá, por lo que nosotros vimos, lo que hace que ellos se reacomoden solos al contacto con agua es fundamentalmente su naturaleza anfipática. Pero Albert también da como razón de que ellos se puedan organizar espontáneamente la forma que presentan. Esto se preguntó algunos años, ¿sí? Debido a la naturaleza anfipática de los mismos fosfolípidos y a su forma cilíndrica, ellos pueden reacomodarse para formar bicapas al contacto con agua, ¿sí? Tengan en cuenta eso de la forma cilíndrica del fosfolípido como también un elemento importante y responsable de su organización, ¿sí? ¿Estamos ahí o no? Sí, Gris. Bien, Sí, tengan presente eso, ¿sí? Tengan presente eso porque después cuando se acerquen más la fecha, unas semanitas antes del examen, cuando ya tengamos casi todo estudiado, ¿sí? Yo
les voy a pasar. Yo me tomé el trabajito, fui identificando, me sonaban por ahí algunas cosas de los exámenes y me puse a investigar un poquito. Y dije, esto me suena así tal cual. Y busqué en el libro, me puse a leer todo de nuevo en el libro y en la medida que iba leyendo me iba encontrando con oraciones que la profesora sacaba así textual del libro y las ponía en el examen. Entonces, más cerca del examen, yo les voy a ir pasando capturas del propio libro, donde yo les fui subrayando cosas importantes y demás, que me gustaría que en su momento ustedes las lean con todo el detenimiento posible, porque de esas cosas que yo les marco hay un montón de preguntas en el examen. ¿Está? Así que cuando yo les pase las capturas del libro, esas son todas cosas que se han preguntado, ¿sí? Que son importantes y el foco central de los temas, ¿sí? No quiere decir, porque estos exámenes realmente pueden salir para cualquier lado. Te pueden preguntar cualquier cosa que se les ocurra, pero siempre es por ahí más enfocado en lo más importante, esto que les voy a pasar. La profe de ustedes, por suerte, es bastante coherente en eso, no suele preguntar cosas que no sean importantes. La forma de preguntar es complicada, pero es bastante, vamos a decir, benévola en que lo que pregunta es algo que como alumnos ustedes tienen que saber. Entonces, eh, tampoco todo lo malo, digamos, en ella. Pregunta cosas importantes, cosas que hay que saber, pero a veces la forma en que se escriben las oraciones son complejas. Bueno, igual, después hablamos de eso, pero ya les voy a pasar después todo lo que sean las capturas. ¿Ok? Acá les muestro un cuadro solamente donde les muestran distintos tipos de células, células del hígado, del glóbulo rojo, en la mielina, en las mitocondrias, en bacterias, fíjense, y les muestran todos los lípidos, principalmente los fosfolípidos, fíjense también la cantidad de colesterol y de glucolípidos en cada una de estas células. Fíjense, no es para que se lo memoricen ni nada por el estilo, pero es simplemente para que ustedes vean de que las proporciones de los distintos lípidos son variables desde una célula a la otra. Si yo tengo células del ojo, células del intestino, células del hueso, células de la piel, células del riñón, células del páncreas, células de la vejiga, células del útero, si son distintos tipos celulares, es porque estructuralmente algo tienen que cambiar. Si no, todas las células serían idénticas. La composición de los elementos de la membrana, y en este caso de todo lo que sean los lípidos, va a ser variable desde una célula a la otra. No siempre las cantidades de un lípido van a ser equivalentes en todas las células de nuestro cuerpo, ¿sí? Todo va a depender de lo que ella, siempre la respuesta es en función de lo que ella necesite, ¿sí? Van a haber algunas células que tengan principalmente un mayor predominio de lípidos, otras que tengan un mayor predominio de proteínas, ¿sí? Otras que tengan más hidratos de carbono, otras que tengan menos hidratos de carbono. Eso va ajustándose de acuerdo a cada célula. ¿Sí? O sea que si me dicen que en todas las células del cuerpo el porcentaje lipídico, proteico y de hidratos de carbono es equivalente, es completamente falso. ¿Está? Va variando, van pequeñas diferencias entre una célula y otra, pero siempre hay una cierta diferencia en cuanto a las cantidades que hay de cada componente en la célula. ¿Estamos bien claros en eso? Sí, Cris. Bien. Son todos distintos tipos celulares y cada uno va a tener una composición que es acorde a cada tejido, ¿sí? Acorde a cada tejido. Por eso no se puede decir en todas las membranas existe 50 de lípido, 45, no. No es tan tajante, tan fijo, ¿sí? Va variando desde un tejido al otro. Bien.
No, no tiene sentido. No, no tiene importancia eso, no te preocupes. Porque nos vamos a detener en algo que no se lo van a preguntar ni lo van a utilizar. Es algo más bien de importante por ahí, más desde el punto de vista bioquímico. ¿Sí? Acá están las tres estructuras que ya nombramos: las micelas, los liposomas y la membrana negra. ¿Sí? Bien. ¿Qué longitud tenían los carbonos? ¿Qué longitud tenía la cadena carbonada de los ácidos grasos de los fosfolípidos? Entre De De 14 a 14 a 24. 14 a 24. 24. 14 a carbonos. 24 carbonos. Más longitud es sinónimo de más o menos viscosidad. Más viscosidad. ¿Qué más? Sí, más ¿Qué era viscosidad? ¿Lo contrario a qué? a fluidez. Fluidez. Lo contrario a fluidez. Ojo con eso, porque dije a más longitud de las cadenas, más viscosidad. Eso es correcto. Ahí con viscosidad es una relación directa. Pero si la quiero relacionar con fluidez, ¿es directa o inversa? Inverso. Inverso. Inversa. Es inversamente proporcional. Mayor longitud de la cadena, menos fluidez. Ojo con ese juego de palabras. ¿Sí? Por eso es importante tener bien en claro qué significa cada cosa. ¿Sí? Bien. Todo de lo mismo. Los fosfolípidos de la membrana no son estructuras estáticas, están en continuo movimiento, sino que por el contrario, bueno, ahí justamente. Siempre respetando su monocapa. ¿Cuál es el único movimiento que permitía un cambio de capa? Flip-flop. El flip-flop. El flip-flop, ¿sí? Sus concentraciones varían de un tipo al otro y cada uno posee una ubicación específica. Todo lo que ya estuvimos hablando. Los procariontes poseen membranas más simples. En el procarionte hay un solo tipo de fosfolípido. ¿Ya lo hablamos esto? ¿Le comenté? Sí. Sí, Bien, que es Creo. la fosfatilcolina. Ujú. No tiene colesterol y va a tener menor cantidad de proteínas que la membrana de un eucarionte. ¿Sí? Y bueno, los movimientos que ya los hablamos. ¿Sí? Ahí está la representación de los movimientos, lo mismo. Esto, vean por ahí los dibujitos, ¿qué sería esto? La rotación, el giro sobre su propio eje. La flexión e inclinación es cuando produce un balanceo de sus colas. Difusión o desplazamiento lateral, cuando se van para el costadito, ¿sí? Y el cambio de capa, que es el flip-flop, que les dice rara vez ocurre. Hubo también preguntas, hubo verdadero o falso, donde les decía que el movimiento de flip-flop, que era un movimiento bastante común en la mayoría de los fosfolípidos, se realiza con ayuda de enzimas que se encargan de posicionar a los fosfolípidos en su monocapa correcta, ¿sí? La oración suena bastante todo verdadero, pero el comienzo es lo que está mal, ¿sí? Porque no es un movimiento muy común, no es un movimiento que se hace a diario, ¿sí? Es un movimiento sumamente raro. Así que ojo con ese tipo de datos. Acá les muestra la ubicación como yo les puse, fíjense, con cabecitas de distintos colores para indicar cuál es que cada fosfolípido, por más que nosotros lo veamos en la imagen general como que fuera una distribución pareciera al azar, no es al azar, sino que cada fosfolípido en particular tiene una monocapa en la cual va a tener que ubicarse. Acá parece que fuera todo lo mismo. Vos mirá y decís fosfolípido por todos lados, debe ser que se acomodan como ellos quieren. No, no se acomodan como ellos quieren. Se acomodan cada uno en su monocapa correspondiente. ¿Sí? Cada uno en su monocapa correspondiente. Acá se ven cabecitas rojas y cabecitas marrones que están del lado de adentro. Seguramente venga una flipasa y se los lleve para el otro lado. Destaca de nuevo la carga negativa de la fosfatilcerina. ¿Sí? ¿Verdadero o falso?
La fosfatidilcerina, característico por tener carga negativa, es el fosfolípido más abundante de la monocapa interna. Falso. 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 ¿Cuál es el fosfolípido más abundante de monocapa interna? La etanolamina. La etanolamina. Bien, ¿eh? Bien, bien, bien. Estos son hidratos de carbono, así en forma muy sencilla están colocándose. Los hidratos de carbono también aparecen del lado de adentro, No. No. No, la parte externa nomás. solamente en el exterior. O sea que todo lo que tenga hidrato de carbono, sí o sí mirando hacia afuera. ¿Sí? Otra vez lo mismo, ¿sí? Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Esto no tiene mucho sentido, pero fíjense, les muestra cómo el ancho de la membrana puede variar de acuerdo a también si tienen las colas saturadas o insaturadas. La longitud de las colas también, fíjense cómo acá se rozan parcialmente, pero casi nada. Cambio acá cuando están de cola recta, saturada, se hacen más largos y eso puede entorpecer el movimiento en el centro. Pueden hacer que se rocen más y eso disminuir la fluidez, ¿sí?, de la membrana. Les muestra cómo se presenta cuando están insaturadas, que son un poquito como más cortas, es como que le queda una colita un poco más corta que la otra, ¿sí? Y cuando están saturadas son como más largas, ¿sí? Igual son detalles, no importa. Y acá ya pasa a hablar del colesterol y los glucolípidos. Vamos a centrarnos primero en los glucolípidos. Voy a dejar acá el power en glucolípidos, ¿sí? Y vamos a comenzar a hablar un poquito más acerca de estos otros lípidos, ¿sí? Que primero que nada, analicen el nombre. Se está tratando de una molécula que surge por la combinación de una parte glucídica, el oligosacárido, o un monosacárido puede ser la parte glucídica, ¿sí? El sector hidrofílico polar, ser también una molécula anfipática, como dijimos. Los micrófonos, por favor, ¿eh? Al ser una molécula anfipática también el glucolípido, tiene un sector hidrofílico y un sector hidrofóbico. ¿Sí? Hidrofílico polar, sector hidrofóbico no polar. Bueno, de, de su composición, la parte del hidrato de carbono va a ser el sector hidrofílico polar. Y la parte correspondiente al lípido va a ser el sector hidrofóbico o no polar. ¿Sí? Un glucolípido, entonces, va a tener esos dos sectores. ¿Sí? Bien, 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 bien. El sector hidrofílico polar sería como el equivalente a la cabeza. ¿Sí? Es la cabeza de la molécula. ¿Sí? Miren esto. Acá les voy a señalizar la representación de un glucolípido y de otro. ¿Sí? La parte, la parte hidrófoba o hidrofóbica, la parte hidrófoba o hidrofóbica va a estar constituida por una molécula llamada ceramida, ¿sí? Que va a contar con dos cadenas de ácidos grasos, ¿sí? Dos cadenas de ácidos grasos, dos cadenas hidrocarbonadas, que le van a permitir, igual que las
colas de los fosfolípidos le van a permitir incrustarse en la membrana. ¿Sí? En el mismo sector donde se ubican las colas de los fosfolípidos se van a incrustar estas cadenas de ácidos grasos de la ceramida. ¿Sí? Bien. Eso en cuanto al sector hidrófobo. La ceramida, con sus ácidos grasos, se incrusta en la membrana similar a las colas de los fosfolípidos. Esa es la parte hidrófoba o hidrofóbica. ¿Sí? La ceramida. ¿Qué tipos ¿Por qué Chris se incrusta en la membrana? ¿Cómo? ¿Por qué se incrusta en la membrana? Y porque tienen que formar parte de la misma estructura para Pero, que pero, se pero por desprendan la fácilmente ceramida. la membrana. Aprovechan ese sector de, de característica hidrofóbica para implantarse en ese sector. Acordate que la estructura básica es la bicapa lipídica. Todos los elementos, su estructura base es la bicapa lipídica. Es como que vos tengas una lámina de tergopor y a esa lámina de tergopor le vayas clavando con distintas cositas. ¿Sí? La lámina de Claro tergopor que sería sí. la bicapa Pero lipídica y yo te todo. decía por la ceramida. ¿Cómo? La ceramida, decía yo. La ceramida es el sector hidrofóbico, son las colas de ácidos grasos. Ok. Pero, ¿o qué en particular me preguntabas? No, que vos habías dicho que está constituido por la ceramida, la parte hidrofóbica. Ajá. eh, y bueno, y ahí me quedé. Ah, y bueno, que se ocupaba la ceramida para incrustarse en la bicapa, entre los fosfolípidos. Ahí está, Cris. Ahí está. Eso era. Ah, pensé que era algo más de lo que había dicho. Bien, bien, bien. Ese es el sector hidrofóbico, ¿sí? La ceramida, constituida por esas cadenas hidrocarbonadas que le permiten incrustarse entre las colas de los fosfolípidos, ¿sí? Ese es el sector hidrofóbico, ¿sí? Igual mucha bola no le dan a los glucolípidos en la facultad. Eh, ese en cuanto al sector hidrofóbico, ¿sí? La ceramida. Pero la parte hidrofílica, ¿quién la constituía? La cabeza. El sector llamado cabeza pero ¿qué parte es? ¿La parte La parte de glucídica o La la los parte parte, glúcida. glucídeos. La glúcida. la parte glucídica? La parte glucídica es la que constituye el sector hidrofílico. ¿Sí? ¿Qué va a pasar acá? Resulta ser, vamos a borrar un sector del dibujo acá para que se entienda un poquito más. Vos podés tener esto, miren. Voy a borrar este sector para hacerlo bien gráfico. Ya sabemos que cualquier glucolípido del que se esté tratando, los glucolípidos podían ser cerebrósidos o gangliósidos. No importa el tipo que sea, todos tienen su propia ceramida. Todos tienen como elemento hidrofóbico a la ceramida. ¿Sí? Eso es común a todos. No importa si es cerebrósido o gangliósido. Todos tienen su propia ceramida. Ah, espera. ¿Cuál es el Cristian, te tema? hago una consulta. Sí. Eh, ¿Viste que ahí vos hablas de que el hidrato de carbono se une a una ceramida? ¿Cómo, cómo? Que el hidrato de carbono, en la monocapa externa, se une a la ceramida. ¿El hidrato de Y carbono qué? No escuché eso. que el hidrato de carbono se une a a la parte de la ceramida Ajá, del, del lípido, digamos. ajá. Pero o sea, yo tengo entendido, acá creo que me saca una duda. Yo tengo entendido que la ceramida solamente formaba parte de la esfingomielina, no de la No, colina. no, O es no. falso? También puede ser un elemento estructural de la esfingomielina, pero no. Ah, bien, bien, Es bien. un Esa era elemento una que, duda. que puede aparecer en otros componentes lipídicos también. Súper, ahí ¿Sí? está. Es como un ácido graso modificado, digamos. ¿Sí? Son como unas estructuras de ácido graso modificadas. Igual después.
cuando, cuando la parte de lípidos se metan en química, seguramente van a nombrar a la ceramida o les van a dar a la ceramida como una molécula base que sirve para la estructura de distintos lípidos, ¿sí? Pero no es solamente de los esfingolípidos, ¿tá? Igual de esto, muy por arriba, ¿sí? Pues acá en biología de los glucolípidos jamás escuché que se pregunte nada, pero bueno, tenemos que saber igual porque no sabemos si se hace algún cambio de pregunta o algo por el estilo. Pero la ceramida aparece formando parte de distintos lípidos, ¿sí? Vamos a representar de esta manera la ceramida como parecida a un fosfolípido, ¿sí? Acá tenemos la parte lipídica. La parte lipídica es la hidrofílica o la hidrofóbica. Hidrofóbica. La hidrofóbica. Bueno, pero fíjense lo que puede pasar con la ceramida. La ceramida se puede unir a un azúcar simple, se puede unir a un azúcar simple o se puede unir si es azúcar simple, ¿cómo se llamaba? A un, Monosacárido. a un Monosacárido. monosacárido, ¿sí? Se puede unir a un monosacárido o la ceramida se puede unir también a un oligosacárido, ¿sí? Ceramida más monosacárido o ceramida más oligosacárido. Esas son las dos posibles combinaciones. Ceramida más monosacáridos, ceramida más oligosacáridos. Dependiendo de el componente glucídico, si es un monoazúcar o si es un oligosacárido, dependiendo de si es una molécula simple o un oligosacárido el que se agrega a la ceramida, eso va a dar el nombre del glucolípido. Si se asocia la ceramida con un monosacárido, eso es un cerebrócido. Esto sería un cerebrócido. Y si la ceramida se asocia con un oligosacárido, eso sería un gangliósido. ¿Está? Por eso acá les dice, si ustedes analizan todo el dibujito, van a ir sacando ahí, van a entender lo que quiere decir. ¿Sí? Fíjense, les dice que el glucolípido es una molécula también anfipática. Por ende, tiene una parte hidrofílica o polar y una parte hidrofóbica o no polar. La parte hidrofóbica o no polar es la ceramida, que junto con la porción hidrofílica, y miren lo que muestra acá, la porción hidrofílica, ¿quién puede ser? O un mono, o un, Monosacárido o oligosacárido. o un oligosacárido. Y fíjense cómo les muestra que la ceramida se puede unir o a un mono o a un oligo. Si se une con un monosacárido, ¿cómo se lo llama? Cerebros. Cerebrócido. 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 Y si la ceramida se une con un oligosacárido, se llama Gangliosio. Gangliósido. gangliósido. ¿Ven? ¿Se entiende el esquema? Sí, Cris. Bien. De todos los azúcares, de todos los azúcares simples, acá les dice glucosa, galactosa, fructosa, etcétera. Eso lo van a estudiar también en la parte de hidratos de carbono. Después van a tener que estudiar cómo se llaman los monoazúcares. Hay veces que cuando los monoazúcares se asocian de a dos, ¿cómo se llamaban? Disacáridos. Disacárido. Disacáridos. Van a tener que estudiar los azúcares simples, los disacáridos, sobre todo eso se van a ir agrupando y formando óligo, y si se agrupan mucho, forman polisacáridos. Llegado el momento, van a tener que estudiar la estructura química de los monosacáridos y saber qué azúcar con qué azúcar se combinan para formar qué disacárido, ¿sí? Eso también van a tener que ir estudiándolo, ¿sí? Desde el punto de vista químico más complejo es ahí, ¿sí? Pero siempre está de la mano de la parte biológica. ¿Qué va a pasar acá?
El monosacárido, que se puede agregar glucosa, galactosa, fructosa, hay un montón de monosacáridos que después van a ir estudiando. Esos son solamente los, los más conocidos por ahí, ¿sí? Esos son los más conocidos. Pero van a ver que existen un montón de monosacáridos más, ¿sí? Llegado el momento, van a encontrarse con una gran variedad realmente de esos monoazúcares, ¿sí? ¿Qué va a pasar acá? Al tratarse de estructuras que tienen hidrato de carbono, eso ya me da una idea de que los glucolípidos se supone que dónde tendrían que aparecer. Pueden aparecer en ambas monocapas o dónde les parece que aparecerían. En la monocapa Monocapa externa. externa. En la monocapa externa. Yo siempre digo que los hidratos de carbono son como arbolitos. Y los arbolitos, por más que sabemos que cuando vos mirás un árbol abajo de la tierra seguramente haya una raíz, si es un árbol natural, ¿sí? Aún así que sea artificial y vos lo tengas que plantar en una maceta, hay algo que está debajo de la tierra de la maceta. O sea que hay algo que está debajo de la tierra, básicamente. Pero eso nosotros no lo vemos. Lo que vos ves del árbol es lo que está desde la superficie para afuera. Lo mismo pasa acá. Los hidratos de carbono siempre están mirando hacia la parte del exterior. Imagínense que la parte del suelo nuestro fuera la membrana plasmática. Nosotros estamos formando parte de la monocapa externa y lo que esté bajo tierra estaría mirando hacia el interior. ¿Sí? Acá, nuestros arbolitos de la célula son los hidratos de carbono. Entonces tienen que estar en la monocapa externa. ¿Ah? ¿Qué va a Sí, pasar? Eso, por eso acá les muestra el dibujo. Tenemos nuestra membrana plasmática, monocapa externa, monocapa interna, y se pueden ver que todos los hidratos de carbono están del lado de afuera. O sea que los glucolípidos van a determinar asimetría también en la membrana, ¿no? Sí. Sí. sí, Van Sí. a determinar asimetría. Ellos también son determinantes de asimetría de la membrana. ¿Sí? Al hablar de un cerebrócido, por ejemplo, al hablar de un cerebrócido, sabemos que un cerebrócido surge de la asociación de la molécula del ceramida, ¿sí? Más un monosacárido. Existen una gran variedad de esos monosacáridos, pero el que se ve que más frecuentemente aparece unido a la ceramida, el azúcar, el monoazúcar, que más comúnmente se ve asociado a la ceramida, es el azúcar llamado galactosa. Por esta razón, ¿sí? Se dice que el cerebrócido más abundante, el más común de ver, va a ser un cerebrócido llamado galactocerebrócido. Galactocerebrócidos. ¿Sí? Son los tipos de cerebrócidos más comunes que van a ver. Galactocerebrócidos. Repito la idea. Si vos combinás una ceramida con un monosacárido, eso da como origen un cerebrócido. Pero el monosacárido más comúnmente asociado es la galactosa. Por lo cual, el cerebrócido más común de ver va a ser denominado galactocerebrócido. ¿Todos siguen bien la idea? Y Cris. Bien. Eso en el caso de los cerebrócidos. Para vos formar un gangliósido, ya no puede haber un monoazúcar. Bien, ahí repito, Gonza. Fíjate bien el esquema, ¿eh? Al combinar una ceramida, ¿sí? Al combinar una ceramida con un monosacárido, se origina un cerebrócido. ¿Sí?
Como el monosacárido más común de asociarse es la galactosa, como el monosacárido más común que se asocia es la galactosa, se dice que los cerebrósidos más comunes son los galactocerebrósidos. O sea, que esa era una pregunta el año Sí. pasado. Ahora que estoy viendo me equivoqué, porque yo pensando que como la glucosa es el monosacárido más abundante que había, pensé que era la glucosa el cerebrósido más, o sea, Claro, eh, depende para qué tarea se utilice, ya. claro, sí, no, pero de ahí ahora estoy viendo que es la galactosa. Siempre lo pensamos a la glucosa y es cierto, es de los más abundantes, pero siempre nos enfocamos mucho en la glucosa porque es el que más utilizamos como fuente de energía, digamos, ¿sí? Pero los otros elementos, los azúcares, uno que pueden sufrir transformación química porque son todos exosas, o sea, van a formar una estructura que parece como el huequito de un panal de abeja, con forma de un hexágono, y siempre van a tener, los monoazúcares tienen 6 carbonos, ¿sí? Por ahí son bastante parecidos en su estructura química y el cuerpo tiene la capacidad de transformarlos químicamente por ahí de un azúcar a otro, ¿sí? Pero eh, pensamos siempre en la glucosa como algo, como el principal, pero es el principal por ahí desde el punto de vista solamente energético, ¿sí? Pero sí, bien, bien, bien. Si vos combinás ahora una ceramida más oligosacárido, eso generaría un gangliósido. Acá se ve un gangliósido. Fíjense que tenemos un oligosacárido, pero noten algo en particular de los gangliósidos. Los gangliósidos cuentan con una asociación, digamos, de varios azúcares que va a constituir lo que se llama un oligosacárido. Dentro de ese oligosacárido que forma el gangliósido, algunos de sus azúcares que aparecen en la estructura, ¿sí? Algunos azúcares de esos del oligosacárido van a ser un azúcar conocido como ácido siálico o también llamado nana, ¿sí? Formando parte de los azúcares de un gangliósido, aparece un azúcar especial que se llama ácido siálico o nana. Nana es solamente la forma abreviada del nombre, ¿sí? Y está en siglas en inglés, ¿sí? El nombre, si yo quiero decir qué significa nana, es más fácil decir nana, obviamente, ¿sí? Pero el nombre real es ácido N-acetil neuramínico. Ese era el nombre cheto. ¿Cómo? Que ese era el nombre cheto. Ese era el nombre recopado, claro. Ese es para la contraseña Wi-Fi. Ácido N-acetilneuramínico es el significado de nana, ¿sí? Bien, les decía, les decía que un gangliósido surgía por la asociación de una ceramida más un oligosacárido, ¿sí? Formando parte de ese oligosacárido, o sea, siempre centrándonos en la parte eh, polar o no polar del glucolípido, Polar. 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 polar, formando parte del oligosacárido de este gangliósido, algunos de sus azúcares van a ser
un azúcar especial que se llama nana o ácido siálico. Y este era el otro nombre alternativo. Ácido N-acetilneuramínico. ¿Sí? Eso era lo que estábamos básicamente diciendo. Dentro del oligosacárido, de los gangliósidos, algunos de sus azúcares son ese azúcar llamado nana. ¿Y qué característica va a tener ese ácido siálico o nana? El ácido siálico o nana se caracteriza por tener una gran abundancia de cargas negativas. ¿Sí? El ácido siálico se caracteriza por su abundante carga negativa. Si tiene carga negativa, ¿quiénes se van a ver atraídos hacia ese ácido siálico? La carga positiva. Elementos que tengan carga positiva. ¿Sí? Elementos que tengan carga positiva. Entonces, las moléculas de ácido siálico van a, con su carga negativa, atraer, ¿sí?, a elementos con carga positiva. Como están los hidratos de carbono del lado de afuera, fíjense la gran cantidad de hidratos de carbono, y ellos todos con ácido siálico. Fíjense cómo, si ustedes recuerdan, ahí estaba el nombre. En el exterior, ¿cuál era el principal ion del medio extracelular? El sodio, Positivo. el Principal sodio. ion, El sodio. el Sodio. sodio. Entonces, acá está puesto el sodio principalmente, pero porque es el más abundante del medio extracelular. Y es de carga positiva. Entonces, cuando los nanas están presentes sobre la superficie de la célula, el sodio, enloquecido por la carga negativa del ácido siálico, va a ir y se va a aproximar a esos ácidos siálicos, se va a ir y se va a pegar a esos ácidos siálicos. Entonces, de esa manera el sodio queda próximo a la membrana. Que el sodio esté próximo a la membrana ya prepara todo para su transporte, ¿se entiende, no? El tenerlo cerca de la membrana ayuda a que después se pueda transportar más fácil a través de ella, ¿sí? Pero el sodio va a atravesar la bicapa lipídica o la membrana plasmática, si quiere pasar. La La bicapa membrana la plasmática. membrana plasmática. ¿Cómo? La membrana La plasmática. bicapa. Yo pregunto. El sodio, en tamaño, en tamaño el sodio no es tan grande, pero tiene un cierto tamaño como para considerarlo un poquito grande. Pero La tiene membrana carga. plasmática. Tiene carga eléctrica o no? Sí tiene, por eso no puede Sí. pasar por la Tiene. bicapa lipídica. No puede pasar por la bicapa. El sodio, ¿qué es? Unión. Unión. Un ion. Y los iones, Tienen carga. ¿qué tipo de transporte utilizaban? Activo. No. Difusión facilitada. Transporte, ubíquenme en el cuadro. A ver, ubíquenme en el cuadro. ¿Alta o baja masa? Transporte pasivo De De con baja baja difusión masa. masa. facilitada. Baja masa, transporte pasivo. Ajá. Facilitada. 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 Canales Y iónicos. canales Canal iónicos. iónico, pues. Si se llama canal iónico para transportar iones. A ver, me dijeron transporte activo. Sí, también puede ser transporte activo. Pero si estamos hablando de que el sodio predomina afuera y que se aproxima a la membrana para transportarse, estoy hablando de un transporte de donde hay más a donde hay Menos. menos. ¿Y eso qué es? ¿Pasivo o activo? Pasivo. 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 Son un Transporte transporte pasivo. pasivo. Son los canales iónicos los que van a permitir el pasaje de iones. O sea que no me pueden, si ustedes hubieran estudiado bien esto, me hubieran dicho cuando dije atraviesa la bicapa lipídica o la membrana plasmática. La membrana plasmática tiene que ser. Vos tenés un elemento que atrae el agua, o sea que dice, uy, a mí se me pega el agua. Cuando eso llegue, si el sodio llega hacia el centro de la membrana, hacia el centro de la bicapa, perdón,
dentro de la bicapa, y se encuentra con la cola fosfolípido y vienen prendidas moléculas de agua con él, imagínate cómo se ponen las colas de los fosfolípidos. Fuera de acá, lo rajan. No, no puede pasar. Los iones no pueden pasar por el centro hidrofóbico de la bicapa. Hola, ¿puedo pasar? No, anda a buscarte una proteína, porque acá no va a pasar. Los iones no pasan la bicapa. Por eso decimos que la bicapa lipídica es principalmente de características impermeables a la mayoría de las moléculas grandes y con carga eléctrica. Por la bicapa no van a poder pasar ninguna molécula que sea grande ni que tenga carga eléctrica. Si ellos quieren pasar, vayan y búsquense un transportador que los ayude a pasar, porque acá yo no los dejo pasar. ¿Se entiende o no? Sí, Cris. Bien, ojo con eso, ¿eh? No se pueden confundir. De hecho, cuando les mostré este dibujo, acá les dice ejemplos de moléculas que pasan por difusión simple, ya que les quede, si no lo anotaron antes, moléculas que pasan por difusión facilitada, glucosa, aminoácidos, iones, ¿sí? Acá les dice que los canales iónicos transportan solo iones, ¿sí? Ese tipo de cosas tienen que saber bien qué tipo de sustancias pasan por cada mecanismo de transporte. Después, llegado el momento, nos metemos en transporte y vamos a estudiarlo con un poquito más de detalle a todo esto. Pero este tipo de cosas ya tienen que estar bien sabidas. Los iones y las moléculas de gran tamaño, sí o sí, desde el comienzo, cuando dijimos características favorecedoras y desfavorecedoras de un transporte, ustedes sabían de que si tenían características favorecedoras pasaban directamente entre los fosfolípidos y no le pedían ayuda a nadie. Pero una molécula grande con carga no puede pasar. Cuando quiere pasar una molécula grande con carga eléctrica entre los fosfolípidos, permiso, 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 le dice, las colas de los fosfolípidos le quedan mirando como diciendo, ¿a dónde carajo te pensás que vas? Vos acá no pasás. No tiene las características para poder pasar libremente. Entonces, no, 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 acá no, no, nada grandote y con carga. Fuera, lo echan, le rechazan el pasaje entre ellos. Entonces ahí es donde tienen que buscar una alternativa de recurrir a buscar un transportador proteico para que los ayude a pasar. ¿Reacomodamos las neuronas o no? Sí, Cris. Eh, eh. Casi los prendo fuego, ¿eh? A distancia. Los prendía a fuego mediante conexión Wi-Fi, ¿eh? Se empezaban a prender fuego en su casa, ¿eh? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, las cargas negativas del ácido ciálico atraen al sodio, lo dejan próximo a la membrana para favorecer su posterior transporte. Y el hecho de tener sodio sobre la superficie celular también, como es un componente muy hidrófilo, atrae al agua, ¿sí? Eso hace que alrededor de la membrana se forme realmente un colchón muy hidratado, que también va a servir como un elemento de protección para la célula, ¿sí? Bien, pregunta acerca de todo esto. Glucolípidos. No, Cris. Eso que está allá que dice 7U, ¿qué se refiere a eso? ¿Cómo? Lo que está ahí en la derecha, que dice 7U, que no creo que sea la CBNA, ¿qué es? ¿A dónde? ¿En qué parte? Ahí. ¿Esto? Sí. Ah, no, eso fue un comentario nomás. Eso fue un comentario, les decía de que por ahí, no me quedo mucho, pero porque no es importante, ¿sí? Que por ahí, esto es lo que, como es el sodio un componente principal de la matriz extracelular, ustedes recuerden que cuando se habla de matriz extracelular, uno habla de todo lo que está fuera de la célula, básicamente, ¿sí? Cuando uno habla de matriz extracelular, se refiere a todo lo que está por fuera de la célula, por fuera de la membrana plasmática.
Y la matriz comprende este espacio que quedaba entre la membrana y los vasos sanguíneos que se llamaba intersticio, y el espacio que queda dentro del propio vaso sanguíneo, que es el espacio intravascular. Como el sodio predomina acá afuera, ¿sí? Cuando nosotros consumimos grandes cantidades de sodio, el intestino lo absorbe y lo pasa directamente hacia la matriz, hacia el espacio principalmente intravascular, ¿sí? Y si vos metés sodio en el espacio intravascular, si vos metés sodio en el espacio intravascular, acá está el vaso sanguíneo con sodio, eso atrae a las moléculas de agua y eso explicaría el hecho de por qué el sodio es eh, determinante de que la presión de un vaso sanguíneo suba. Si vos metés adentro del vaso sanguíneo moléculas que atraen agua, automáticamente empieza a entrar el agua. Si empezás a meter el agua dentro del vaso sanguíneo, es La como cuando hidrólisis. recién, cuando abrís poquito la canilla por una manguera. El agua que pasa dentro de la manguera ejecuta una determinada presión sobre las paredes. Si vos de repente abrís toda la canilla, seguramente al tocar la manguera vos vas a sentir que la presión aumenta. El líquido hace mayor fuerza sobre las paredes. Esa es la presión del líquido. Si vos en un vaso sanguíneo empezás a meter más agua, más agua, más agua, eso va a aumentar la presión sobre la pared. ¿Sí? Que es lo que hace cuando se consume mucha sal de mesa. Una de las cosas que se le aconseja a toda persona que es como que tiene una predisposición a ser hipertensa, es que, bueno, por eso se aconseja incluso en personas sanas que no se ponga sal, el salero en la mesa para comer. ¿Sí? Porque a todo el mundo le llama la atención la sal le da mucho sabor a los alimentos, pero es uno de los principales determinantes de que la persona se pueda volver hipertensa con el paso del tiempo. Entonces, les comentaba eso, le comentaba acá en particular de que por ahí eh, una persona, vamos a suponer que tiene una situación de deshidratación, ¿sí? Una persona tiene una situación de deshidratación, eh, el agua, el agua que está incluso dentro de los distintos espacios del cuerpo se empiezan a desequilibrar, ¿sí? No me quiero ir mucho pero quiero que más o menos se entienda la idea nomás, porque es todo juego de razonamientos. Vos consumís una cierta cantidad de agua, eliminás una cierta cantidad de agua diariamente, ¿sí? Eso te tiene que dar un balance hídrico de cercano a cero en el día. O sea, se supone que vos más o menos tenés que consumir las mismas cantidades de agua que se eliminan del cuerpo. Vos consumís agua en forma líquida con los alimentos y también hay una cierta cantidad de agua que se produce dentro de nuestro cuerpo, que es el agua producido en la mitocondria. Cuando vos producías energía en la mitocondria, veíamos desde las primeras clases que los desechos que produce la mitocondria principalmente son dióxido de carbono y agua. O sea que hay una cierta producción de agua dentro de nuestro propio cuerpo. Esos son los ingresos principales de agua. De egresos de agua, las pérdidas diarias, las principales formas de perder agua de nuestro cuerpo son por orina, por materia fecal, una parte de sudor, ¿sí? Una parte por respiración, porque cuando yo largo el dióxido de carbono sale en forma de vapor de agua, ¿sí? Esas son pérdidas normales de agua, pérdidas diarias de agua. Siempre tu cuerpo va a tratar de mantener un balance hídrico, o sea, tratar de mantener un volumen de agua bastante constante. Por eso tenemos que tratar siempre de aportar más o menos lo mismo que se pierde. ¿Sí? Por materia fecal también, no sé si lo nombré, pero por materia fecal también perdemos una cierta cantidad de agua. ¿Sí? Porque el agua en la cacona es importante que esté presente. Si no te pones a hacer, te va al inodoro y larga ripio.
¿Se entiende o no? Va a haber sacado unas piedrotas de caca ahí, ¿no? Imagínate cómo algo tan duro va a terminar raspándote todo por dentro del intestino y te puede producir sangrados, aparición de varices, que suele pasar a veces. La gente constipada tiene mucho tiempo su materia fecal en el intestino grueso chupa agua. Entonces, si tiene tránsito lento, la materia fecal no va recorriendo bien el aparato digestivo y está mucho tiempo en el intestino grueso seca esa materia fecal y la transforma básicamente en una pelotota seca de caca. Y eso cuesta eliminar. Obviamente, se va y se sienta en el inodoro y empieza a hacer fuerza y no avanza el tema. No avanza el tema. Y cuando logra avanzar, imagínate que te van así, rasguñando así por dentro. Obviamente que le duele a la persona constipada. Obviamente que puede producir sangrados. ¿Sí? En la materia fecal también tiene que haber una cierta cantidad de agua que va a ayudar a que se elimine más fácilmente. ¿Sí? Entonces, esas son más o menos ingresos y egresos de agua. Después se puede hablar de pérdidas patológicas de agua, que son el vómito, la diarrea, en el caso que te agarre una diarrea, o también la fiebre. Son pérdidas ya patológicas de agua. Siempre que se encuentre en una situación de pérdida patológica de agua, la Y una rehidratación. hemorragia. Uno tiene que tratar de lo que pierde, tratar de recuperarlo. ¿Cómo, Facu? Perdón, Cristian. Una hemorragia también. Una hemorragia también, ¿sí? Pero de todos los compartimientos, cualquiera sea la forma que vos pierdas de agua, ¿sí? Vos tenés que tratar de compensarlo aumentando el ingreso. Por eso es un conocimiento básico, sencillo de entender, porque a todos nos pasa que por ahí nos agarra una diarrea, un vómito o fiebre. Entonces, sepan siempre que de acuerdo a la cantidad de fiebre que tengan, de diarrea o de vómito, toda la sensación corporal también de ese malestar, mareo, que me paro de golpe y me mareo y demás, puede tener que ver con el estado de deshidratación que tengas. Porque si te estás deshidratando, sin duda parte del agua de tus vasos sanguíneos está disminuyendo. Está El hipotensando. agua de los vasos sanguíneos está bajando, tu volumen de sangre está bajando. Entonces te para de golpe y como quien dice, no me llega agua al tanque, ¿se entiende, no? Entonces hay que tratar de rehidratarse todo lo que más se pueda. No vas a hidratar de nuevo a una persona de la misma manera a una que te dice, empecé con diarrea. ¿Cuántas veces te fuiste al baño? Una sola vez, poquita cantidad. No es lo mismo a que te diga otro, me agarró diarrea hace 3 días, eh, fui 10 veces al baño cada día y mucha cantidad, ¿sí? Que ya el apellido era tal cosa y ahora le quedó hasta el apellido perdió por el inodoro, ¿ah? Perdió parte de las letras del apellido en el inodoro. En ese caso, obviamente que la rehidratación va a ser mucho más amplia, ¿está? Siempre tiene que ser acorde el ingreso a lo mismo que se vaya a egresar del cuerpo. Siempre tenemos que tratar de equilibrar esas dos cosas, los ingresos de agua con los egresos. ¿Ah? Cris, ¿y por qué por ahí te piden que tomes Gatorade y todo eso cuando estás así mal? Y justamente en realidad el Gatorade es una alternativa ante la situación de que vos no tengas otros elementos que sean más equilibrados. El Gatorade por ahí no está hecho para eso, pero sirve, te salva. A mí me ha salvado un par de veces el Gatorade, pero porque tiene una parte que es la acuosa y también toda la parte de las sales. Y las sales mismas ayudan a retener agua dentro del vaso sanguíneo, o sea, te ayuda a subir la presión. Por esto mismo que le estoy comentando. ¿Sí? En el caso de una deshidratación, lo mejor es eh, las sales de rehidratación oral que te venden en la farmacia. Te vienen unos sobrecitos que vos los mezclás
o vienen con medio litro o con 1 litro de agua de canilla y ya viene con la concentración de sales ideales para vos darle a tu cuerpo un equilibrio nuevamente, ¿sí? Pero ese es el porqué de las sales de rehidratación o el Gatorade. Si vos tomás solamente agua, el agua sola no se va a poder transportar de forma adecuada. Siempre que vos quieras incorporar agua, ¿quién te conviene también incorporar un poquito, aunque sea? Sal, La sal. Claro, pero el sodio. principalmente al sodio que tiene unas características muy hidrófilas, ¿sí? Tiene una característica muy hidrófila. Entonces, todas las sales, entonces siempre en toda hidratación conviene que algo de sodio haya, ¿sí? Chris, Eh, es por eso, viste, ahora yo estoy viendo que algunas personas recomiendan tomar agua con sal a la mañana. ¿Tiene que ver con eso, digamos? no sé quiénes son los que recomiendan el agua con sal. No sé si es científico, no sé si es científico o no científico. Se supone que sí, pero no sé. Dijo la muda. Tendría que ver, porque, o sea, en realidad uno tendría que utilizar una combinación de sales, no agua con sal solamente, porque el agua con sal, la sal de mesa tiene cloruro de sodio. En realidad, si quisiéramos hacer algo más balanceado, tendríamos que consumir algún tipo de otros tipos de sales también que son importantes para todo el funcionamiento corporal. No solamente hay que pensar en el sodio y el cloruro. Sí, el sodio sí va a ser importante, pero siempre hay que tratar. ¿Saben cuáles son los dos principales que tienen que ustedes consumir? Fuente de alimentos de sodio. Bueno, prácticamente todo tiene sodio, potasio, fósforo y magnesio. Son por ahí los de los más comunes, de los más importantes para todo lo que sea el funcionamiento celular. ¿Sí? Pero agua con sal nomás, primera vez que escucho. ¿Verdad? Capaz que son personas muy dulces y quieren apagar un poco su dulzura. No sé. ¿Está? Pero no sé qué tan científico o si lo leyeron en Wikipedia, ¿se entiende, no, Lauti? Y capaz nomás. Bueno, y acá, esto de la 7-Up que les dice acá, ¿qué pasa con la 7-Up? Por ahí puede pasar, mucha gente cree que cuando está eh, intoxicada o anda con diarrea, muchas veces habrán escuchado que mucha gente dice, no, yo tomo un vaso de 7-Up cuando me pasa eso y después me mejora. Sí y no, y depende del cuerpo también. Pero ¿qué pasa con todo lo que sea una gaseosa? Sabemos que las gaseosas no tienen una buena cantidad de agua, ¿sí? Todos sabemos eso. Y son bebidas muy azucaradas. Entonces, ¿qué va a pasar? Si vos metés a tu aparato digestivo una bebida que es sumamente azucarada cuando llega al intestino delgado, ¿sí? Probablemente se pueda absorber algo, pero si vos estás con diarrea, una de las cosas que pasan en la diarrea es que justamente la capacidad de absorción del intestino delgado está mejor o está entorpecida. Entorpecida. Se entorpece. Si las células del intestino delgado sufren algún daño por alguna intoxicación o lo que fuera, y no se puede absorber correctamente los nutrientes, que vos tomes una bebida azucarada y que encima tiene sodio, ¿sí? No es el mejor de los casos. Porque vamos a suponer que acabo de tener toda tu bebida azucarada, ¿sí? Con sodio, eh, glucosa, otros tipos de sales. Si vos no podés absorber correctamente esto,
tu hidratación no sirve de nada. Y al contrario, las bebidas de tipo gaseosa son generalmente, después van a entender a qué se refiere, son muy hipertónicas, ¿sí? Son de características muy hipertónicas. Entonces, en vez de brindarte hidratación, ya que las sales y los azúcares no se pueden absorber correctamente para meter a la sangre, no se pueden llevar a la sangre, como está entorpecida la absorción de nutrientes, ¿sí? Y de sales, esto puede hacer de que en vez de hidratarte, los mismos solutos que vienen con la gaseosa atraigan agua hacia ellos. O sea que se mete más agua ¿hacia dónde? El glóbulo rojo. ¿Eh? Hacia el espacio intravascular. No, esto no es el espacio intravascular. Ahí se Hacia, boca, Hacia el paciente, intestino. esófago. ¿Eh? Hacia el intestino. Se meta agua hacia los intestinos. ¿Y eso qué va a hacer si tenés más agua en el intestino? ¿Te que tenga poca deshidratás? agua adentro de la célula. Va a tener más diarrea. O sea que en vez de hidratarte, te estás deshidratando. ¿Sí? Depende de la magnitud de la lesión. Yo decidiría si tomar algo así o no. ¿Se entiende, no? Depende de la magnitud de la lesión. ¿Y por qué justamente, Chris, por qué justamente a algunos les mejora el ¿Cómo? tomar, por qué justamente a algunos les mejora el tomar la 7-Up? Y justamente por esto que te estoy diciendo, dependiendo de la magnitud de la lesión, si la lesión es poco amplia, la lesión, la zona lesionada del intestino, por ahí por los otros sectores podés absorber correctamente y te mejora el volumen sanguíneo. Pero si la inflamación intestinal o lo que haya causado esa diarrea es de zona amplia, en vez de hidratarte vas a estar perdiendo más agua por atracción de las moléculas de azúcar y del sodio que trae la gaseosa, te van a mandar más agua hacia la luz del intestino y más diarrea todavía. ¿Se entiende o no? Sí, Chris. ¿Todos me siguen en esto? Olvídate. Bien, 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 bien. Todo sirve en cierta forma, ¿sí? Así que, pero por eso les comentaba un poquito de la 7-Up y todo eso. Hay veces en que puede, dependiendo del uso que se le dé y del caso en particular, no toda persona. Ah, pero porque mi abuela siempre nos dio 7-Up y nosotros después de eso empezábamos a mejorar. Sí, bueno, capaz que eran casos leves, pero por ahí aprendemos muchas cosas del cómo lo hace la gente, que no planteo y no digo que esté mal ni nada por el estilo, pero todo tiene que ajustarse a un caso en particular. ¿Sí? Bien, entonces esto respecto a lo referente a los glucolípidos, ¿sí? También estructuras anfipáticas de la membrana plasmática y determinantes de asimetría, ya que al tener un componente glucídico, solamente se van a encontrar a los glucolípidos del lado de afuera de la membrana. ¿Sí? Bien, ¿qué me define que sea cerebrósido o gangliósido? ¿Qué tipo de azúcar tenga? Si tiene un mono, cerebrósido. Si tiene un óligo, gangliósido. ¿Qué importancia aportan los gangliósidos? Las cargas negativas de los ácidos siálicos asociados, que pueden atraer hacia ellos estructuras con carga positiva. Y de esa manera también una buena hidratación. Bien. Y me falta hablar del tercer componente lipídico. ¿Sí? Me falta hablar del tercer componente lipídico, que es el colesterol. Vamos a hacer una intro a colesterol y ahí les doy un recrédito, ¿sí? En cuanto a lo que es el colesterol, ¿también es anfipático? Sí, Sí. Sí. Sí, el colesterol también es anfipático.
Por ende, va a tener un sector hidrofílico y un sector hidrofóbico. La porción hidrofílica, la porción hidrofílica del colesterol, que es una molécula de naturaleza, después van a estudiar en química, es un componente de naturaleza esteroide, ¿sí? Se considera al colesterol como un esteroide que va a estar presente en células principalmente animales. Ya les dije, creo que el otro día, presten la atención a si la profe de ustedes les dice qué pasa con el tema del colesterol en las células vegetales. Por lo general se suele decir que prácticamente no existe, pero que hay una pequeña cantidad, ¿sí? Vean si en los videos, ¿alguien vio si en los videos de las clases, cómo les decía acerca de eso? No, Chris. ¿No todavía? No sé, yo todavía no escuché que haya mencionado eso. ¿No? Bueno, después vean si les dicen algo o si les dan algún apunte de lectura, ¿sí? Presten atención a ese tipo de cosas, ¿sí? Eh, pero en general se considera que la concentración de colesterol es prácticamente nula, ¿sí? En una célula vegetal. El colesterol es un lípido principalmente característico entonces de células eucariotas animales. ¿Los procariotas tenían colesterol? No, No. Bien. Las células vegetales y procariotas no van a presentar, por lo general se considera que no presentan a esta molécula. O sea que es un lípido fundamentalmente de células animales. ¿Sí? Bien. Si nosotros comparamos, acá se ve un poquito la estructura del colesterol, ahora enseguida vamos a centrarnos en eso, ¿sí? Pero si nosotros comparamos, miren este cuadrito, por favor, y díganme qué piensan ustedes. En cuanto a tamaños, ¿les parece que el colesterol presenta el mismo tamaño que un fosfolípido? no, es más No, chico. No, no. No, es más Es más chiquito. chico. Es mucho más chico, es mucho más chico que un fosfolípido, ¿sí? Se va a ubicar en ambas monocapas. El colesterol no es como los fosfolípidos que decían, ay, no, yo voy a tal monocapa, yo voy a tal monocapa, que cada uno tenía su propia monocapa. No, el colesterol no. El colesterol le dicen, ¿a dónde puedes ir? Y el colesterol dice, donde vos me digas, yo me instalo. ¿Sí? Entonces acá vemos moléculas de colesterol, ¿sí? Que están en la monocapa externa. Y vemos moléculas de colesterol ubicadas en la monocapa interna. O sea que no están confinadas a una monocapa, sino que se pueden encontrar en ambas. De hecho, las cantidades de colesterol que van a presentar ambas monocapas son, por lo general, equivalentes. O sea que ni siquiera dan asimetría. ¿Está? El colesterol no genera asimetría en la membrana. ¿Está? El colesterol no es determinante de asimetría en la membrana. Se ubican ambas monocapas de manera equilibrada, entonces no da asimetría. Se considera que eh, la presencia del colesterol en la membrana va a determinar ciertas cosas. Va a determinar que disminuya la fluidez, ya lo habíamos visto, ese es un factor determinante de la fluidez, porque lo que hacía era, si acá teníamos fosfolípido, acá teníamos otro, el colesterol se mete en el medio, era el amigo mosca, ¿sí? El amigo mosca, el que no se te desprende nunca. Entonces, va a estar pegado a uno de los fosfolípidos y le va a entorpecer su capacidad de movimiento, ¿sí? Cuanto más colesterol tengas, más o menos fluidez.
Menos. Menos. menos fluidez. ¿Sí? También va a ser determinante de una disminución de la permeabilidad, o sea que cuando una membrana tenga más colesterol, menos van a poder atravesar las sustancias de esa membrana. Permeabilidad hacía referencia a la capacidad de atravesar algo, ¿sí? Cuanto más colesterol tenga, más se dificulta el transporte de sustancias a través de esa membrana. ¿Todos me siguen hasta acá? Sí, Sí, Cris. Cris. Bien. Y hay una tercera característica ahí que esto es lo que tenemos que darle principalmente importancia ahora, ¿sí? Se ha preguntado, ¿sí? Se ha preguntado y tiene una explicación un poquito más larga, por eso ya se los voy a explicar después del recreo, ¿sí? Solamente quiero, antes de darle un recreo, comentarle las partes que va a presentar el colesterol, ¿sí? El colesterol, en cuanto a, si lo comparamos con el tamaño del fosfolípido, dijimos que era más chiquito que el fosfolípido, ¿sí? No tiene la capacidad de formar bicapas por sí mismo. Los únicos que tienen capacidad de formación de bicapas por sí mismos, ¿quiénes son? Los Los fosfolípidos. 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 El colesterol no forma bicapas por sí mismo. ¿Ah? Mírenlo en el dibujo general. Si vos quitaras todo y dejaras solamente al colesterol, no te queda una bicapa. ¿Ah? Los únicos que pueden formar bicapas por sí mismos son eh, los fosfolípidos. ¿Sí? Y en cuanto a su estructura, el colesterol, como dijimos recién, cuenta con un sector hidrófilo o hidrofílico, tiene un sector hidrófilo o hidrofílico y un sector hidrófobo o hidrofóbico, ¿sí? La parte no polar. Bien, la porción hidrofílica, ¿le parece que es una molécula de gran tamaño o de muy pequeño tamaño? De pequeño tamaño. Pequeño De tamaño. pequeño tamaño, ¿sí? Bien. La porción hidrofílica está ubicada en uno de los extremos de la estructura. La porción hidrofílica, acá yo tracé una línea en verde también para separar lo que es la porción hidrofílica de la hidrofóbica. La porción hidrofílica está representada por este pequeño sector ubicado en uno de los extremos de la estructura, que es un pequeño grupo oxidrilo. El grupo oxidrilo constituye la porción hidrofílica o polar del colesterol. Ese sería el equivalente a su cabeza, ¿sí? El grupo oxidrilo o hidroxilo, también lo pueden llegar a escuchar. Oxidrilo es el nombre más común. OH, ¿sí? Químicamente. Ese es el sector hidrofílico o polar del colesterol, ¿sí? Mientras que el sector no polar o hidrofóbico va a ser todo el resto de la estructura y va a ser lo que va a representar el mayor tamaño, ¿sí? Acá está puesto en azul el grupo oxidrilo y todo lo que está en rojo sería el resto de la estructura. ¿Cómo está formada la porción no polar o hidrofóbica? Va a estar formada por un total de 4 anillos, que acá se ven, 4 anillos aromáticos, ¿sí? Aromáticos no se refieren a que tengan aroma ni nada por el estilo, después lo van a estudiar en química, ¿sí? Allá van a tener a su profe explicándole eso. Pero son ciclos, se considera que son ciclos, son estructuras que se cierran sobre sí mismas, ¿sí? 4 anillos aromáticos,
Después van a ver que hay esos 4 anillos que aparecen en el colesterol son muy comunes en un montón de cosas, en lípidos, en vitaminas, en hormonas, ¿sí? Se los comento así por ahí si lo quieren después anotar, pero no es importante, ¿sí? Es solamente para que escuchen el nombre nomás, pero esa estructura de 4 anillos que ustedes ven ahí, que aparecen en un montón de estructuras químicas de otros componentes, ¿sí? Esa estructura base se llama ciclopentano peridrofenantreno, ¿sí? Esa estructura de 4 anillos que aparece en un montón de estructuras, está bueno para contraseña de Wi-Fi, por eso nomás le estoy enseñando el nombre. Ciclopentano peridrofenantreno, ¿sí? Está bueno para ponerle nombre a un hijo, no sé, a un sobrino, a un perro. Vení acá, ciclopentano peridrofenantreno, ¿eh? Ya, recopado. ¿Peligro qué? Peridrofenantreno. De nuevo, Cris. Dale, una vez más. ¿Cómo? Una vez más que quedé en ciclo, después ya me perdí todo. Ahí te escribo. Dale, Cris, Ahí gracias. le escribo directamente en el chat. A ver. Ciclopentano per hidrofenantreno. Ahí está. Esa estructura de 4 anillos, la molécula base suele llamarse de esa manera, ¿sí? Después se van haciendo cambios químicos en algunos sectores y eso va cambiando la estructura de la cual se trata. Esto todavía no lo saben, pero son todas estructuras de carbono también. Son todas estructuras hidrocarbonadas. En cada punta, miren esto, ¿oh? Miren esto, lo que les voy a mostrar. En cada punta de estos anillos, en cada punta de estos anillos, hay un carbono, para que ustedes se den una idea. Son todas estructuras hidrocarbonadas que se van ciclando, se dice, se van cerrando sobre sí mismas. ¿Sí? Todas estas puntas que ven acá, de estos 4 anillos, van a corresponder a estructuras con carbono. Son cadenas hidrocarbonadas que se pliegan sobre sí mismas. ¿Sí? Son cadenas hidrocarbonadas que se pliegan sobre sí mismas. Acá tenéis los 4 anillos. Ciclopentano peridrofenantreno. ¿Sí? Les comento el nombre nomás, pero para joder un poco, no les van a preguntar algo así. ¿Sí? Después para química capaz que les sirva, pero eso, los 4 anillos forman parte del sector hidrofílico o hidrofóbico. 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 Del sector hidrofóbico. ¿Sí? Pero los 4 anillos no son el único sector hidrofóbico. La otra porción hidrofóbica es una cola hidrocarbonada corta. También otra vez cadena de carbonos que forma como un ácido graso cortito. ¿Sí? Los 4 anillos y la cola hidrocarbonada corta constituyen el sector hidrofóbico del fosfolípido. Del colesterol. El sector hidrofóbico del colesterol. ¿Todos siguiéndome hasta acá? Sí, Cris. Sí, Cris. Porción hidrofílica, el oxidrilo. ¿Sí? Porción hidrofóbica, los 4 anillos, más la cola hidrocarbonada corta. ¿Hacia dónde se tendrían que ubicar los oxidrilos, considerando que es la porción polar? ¿Con qué Del lado parte de la del cabeza. fosfolípido, con qué parte del fosfolípido les parece que tendría que relacionarse el Con las oxidrilo? cabezas. Con las Con la cabeza. cabezas, claro, con las cabezas. Mientras que el resto, ¿sí? Mientras que el resto de la estructura, vamos a suponer que yo quisiera agregar acá, en este mismo dibujo, ¿sí?
Vamos a suponer que yo quisiera agregar en este mismo dibujo, cierro y abro no, porque si no va a ser un despiole. Vamos a suponer que sobre este mismo dibujo yo quisiera agregar los fosfolípidos, ¿sí? Miren esto. Borro todo este sector, mismo acá. Vamos a suponer que yo quisiera agregar los fosfolípidos acá. Acá en este sector estaría la cabeza un fosfolípido, ¿sí? Ahí pueden ver cómo se relaciona directamente con el oxidrilo. Acá estaría el siguiente fosfolípido. Acuérdense que ellos se meten entre los fosfolípidos o entre un fosfolípido y una proteína también se puede meter. Y miren esto. Acá aparece una cola de hidrocarbonada, ¿sí? La cola de un fosfolípido y acá la otra, ¿sí? Lo mismo acá. Entonces, el oxidrilo se relaciona directamente con el sector de la cabeza, ¿sí? El oxidrilo se relaciona directamente con el sector de la cabeza, ¿sí? ¿Qué pasa con los cuatro anillos? Los cuatro anillos forman una estructura que es bastante rígida, ¿sí? Los cuatro anillos forman una estructura que es bastante rígida. ¿Y con qué sector de las colas de los fosfolípidos se van a asociar? Se van a asociar con el sector de las colas de los fosfolípidos que estén más cerca de la cabeza. ¿Qué dije? ¿Con qué sector de la cola se asocian? Con la que está más cerca de la cabeza. Con la que está más cerca de la cabeza. ¿Sí? Entonces, como acá se establecen enlaces químicos entre los anillos y ese sector de la cola, estos anillos entorpecen la movilidad de ese sector. Como se fijan firmemente a ese lugar, ¿sí? Al estar enlazados químicamente, eso es lo que explica el hecho de que el colesterol disminuya la fluidez de la membrana. Los cuatro anillos se prenden fuertemente de la cola, entonces ahí, cuando la cola se quiere mover, los cuatro anillos le frenan un poco su capacidad de movimiento. Por esos enlaces químicos que se establecen. Eso es lo que le da el plano de rigidez a ese fosfolípido. Por eso el colesterol disminuye la fluidez en la membrana, porque estos cuatro anillos se adosan firmemente a este sector de la cola, el sector más cercano a la cabeza, y disminuyen su capacidad de movimiento. ¿Sí? Ya el sector de la cola hidrocarbonada corta es algo que tiene una mayor movilidad, ¿sí? De hecho, es un poco más flexible, se puede balancear un poco como pasaba con la escuela de los fosfolípidos en su gran mayoría. Entonces, este sector ya no es algo que te entorpezca mucho el movimiento del fosfolípido. Sí los cuatro anillos. El sector de los cuatro anillos es el que más le da rigidez a la membrana. ¿Sí? ¿Me siguen en esto? Sí, profe. Bien. Y otro detalle que acá se ve, pero acá no lo expresé bien. Vamos a suponer que los fosfolípidos llegaran hasta acá, ¿sí? Los fosfolípidos llegaran hasta acá. Vamos a suponer que acá estuviera el centro, acá del otro lado, para abajo, tendrían que haber otros fosfolípidos. ¿Se ubican o no? Formando la bicapa. Las colas de los fosfolípidos pueden llegar a estar cerca del centro de la bicapa. A veces se entrecruzan y se solapan parcialmente. ¿Eso conviene o no para la fluidez? No, no conviene. No Eso no conviene. conviene porque No. si vos vas caminando por donde hay otros pies, seguramente te tropezás o algo te entorpece en tu movimiento, ¿sí? ¿Pueden llegar hasta el centro de la bicapa? Sí, pueden llegar a... Depende de su longitud. Pero siempre, fíjense cómo se aproximan hacia el centro de la bicapa. Pueden llegar hasta este sector central, ¿sí? Mi pregunta es,
El colesterol también llega hasta el centro de la bicapa? No, no llega. No. No, No. ¿Ven? Están como prendidos de la cabeza del fosfolípido y de una parte de la cola, pero el colesterol nunca llega hasta el centro de la bicapa. ¿Ah? El colesterol no llega a tocar el centro de la bicapa. Acá se ve mejor. ¿Sí? Ahí está la línea del centro de la bicapa. El colesterol nunca llega a estar, no se llega a aproximar hacia el centro. ¿Vamos bien con esto? Sí, crees. Bien. Célula animal, célula vegetal, células procariotas o en todas aparece el colesterol. En célula animal. En el eucariota nomás. Animal. Célula eucariota animal. ¿Sí? Bueno, lo que me queda por comentar de colesterol, porque de hecho esto un poco y nada, es esto chiquitito así que hablamos, no se habla mucho más, ¿sí? Lo que me queda por comentar del colesterol es lo que les decía hoy de lo referente a la temperatura de transición de fase, ¿sí? Esta última cosa que dice acá, ya sabemos que disminuye la fluidez y la permeabilidad, pero nos queda por comentar esto de la temperatura de transición de fase, ¿sí? Eso lo vamos a explicar ahora cuando volvamos del recreo, ¿sí? Cuando volvamos del recreo vamos a centrarnos en estudiar a qué se refiere eso, ¿sí? Porque hasta este momento vos decís, mirá, el colesterol te entorpece todo, disminuye la fluidez, disminuye la permeabilidad. ¿Hasta qué punto me sirve el colesterol? Tiene su importancia, ¿sí? Todo va a tener su importancia, por algo está dentro de la célula, ¿sí? Por algo forma parte de la célula. Vamos a ver de qué manera y a qué se refiere con esto de la temperatura de transición de fase, ¿sí? Y bueno, tratar de comparar, como les muestra acá, qué pasaría cuando una membrana tuviera colesterol y cuando no la tuviera, ¿sí? Vamos a hablar de las fases de Sol y Gel. Eso como para, después del recreo, terminar con la parte lipídica, ¿sí? Una vez que terminemos con la parte lipídica, ya vamos a pasar a hablar por lo menos lo más básico acerca de la clasificación de proteínas de la membrana, ¿sí? Integrales y periféricas. Son 10:35, a las 11, los espero, nos conectamos un rato más. Seguramente va a ser hasta las 12 por ahí, ¿sí? Corto el video.